Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy con el cuento Circe de Cortázar, un cuento incluido en su libro de cuentos llamado Bestiario. Y antes de entrar directamente en el cuento, en el argumento, en la historia, quiero que pensemos algunas cuestiones respecto del título, por ejemplo. Circe, quizás les suena conocido este nombre a partir de la mitología, porque se trata justamente de una maga hechicera que la vemos, la encontramos en la obra de Homero, la Odisea, que cuenta la historia de Ulises en la vuelta de Troya a Ítaca. Y en uno de los episodios de los obstáculos que él tiene en su vuelta, queda varado en la isla de Eea, donde reina justamente Circe, esta maga hechicera. Odiseo o Ulises manda a sus compañeros, a su tripulación, a investigar la tierra. Y estos hombres que estaban navegando hace tanto tiempo se encuentran con la hermosa hechicera Circe, que los invita a comer y paradójicamente los convierte en cerdos. Ulises, o Odiseo, que había recibido un brebaje que le permitía no recibir los efectos del hechizo de Circe, se enfrenta a ella. Evidentemente ella lo quiere hechizar y él lo repele. Y luego de esto le pide a Circe que transforme nuevamente a sus compañeros en humanos. Y es así que Circe se queda tan maravillada de la inteligencia, de la astucia y de la valentía de Odiseo, que se enamora de él y viven juntos una serie de meses hasta que finalmente Odiseo decide continuar su vuelta a Ítaca. Esta introducción nos permite pensar entonces a una serie de cuestiones que aparecen en el cuento de Cortázar, que no en vano eligió el nombre de Circe como título para su cuento, puesto que la protagonista de esta historia de Circe es una joven de 22 años, Delia Mañara, y el coprotagonista de la historia, Mario, un joven un poco más chico que ella, que se enamora de Delia, y vamos a ver cómo es la historia de su relación a lo largo del cuento. Entonces, podemos pensar el paralelismo entre Circe, la hechicera, y Delia. En esta hechicera podemos pensar más moderna, eh, con algunos elementos. Pensemos, la magia de Delia no es una magia real o desarrollada de tal manera en el cuento, sino que viene como una especie de alquimia, esta ciencia medieval que implicaba cambiar la materia de los elementos mediante la cocina. Ustedes que leyeron el cuento sabrán que Delia preparaba bombones, que Delia hacía licores, y de hecho se nombra esta palabra en el cuento, ¿no? Entonces, por un lado, esta cuestión mágica del hechizo en relación con la alquimia, en la cocina, con los bombones, con los licores, y por otro lado otro elemento que nos permite pensar un poco en esta Delia hechicera, en esta Delia maga vinculada con Circe, tiene que ver en su vinculación con los animales, ¿sí? Hay una serie de indicios en el cuento que muestran esta relación un poco no natural. Recuerdan que Mario dice, o cuenta a la madre de Delia, que ella juega con arañas de pequeña. Se nombra también su relación en la calle con los animales que primero la rechazan y que después vienen hacia ella. O la muerte del conejo que le había regalado Héctor, que muere previamente a que el propio Héctor muera, o el pez que le habían regalado, que ella vaticina que al día siguiente va a morir y efectivamente ocurre esto. Y otros elementos más concretos de más importancia en el cuento, como lo que tiene que ver con las cucarachas y las asimilaciones que hace Mario, entre los bombones que él come y que se parece un ratón vivo, que ella lo manipula como si fuera un cirujano, que los padres eligen los bombones más sencillos y los pinchan para comprobar su relleno, y lo que pasa al final del relato, que efectivamente Mario está por comer un bombón que tenía dentro una cucaracha, que entonces de esta manera ya no hay dudas de las intenciones de Delia, ¿sí? Quiero irme un poquito a otro elemento en el cuento que tiene que ver con las voces narrativas. Ustedes saben que hay un narrador en primera persona que va contando un poco de lo que se acuerda, porque fue hace muchos años, yo me acuerdo mal de Mario, yo me acuerdo mal de Delia, pero no sé qué. Entonces, tenemos un primer narrador testigo, pero un testigo un poco deficiente, porque hay un montón de cosas que no recuerda y esta información no llega a nosotros, y hay otras dos fuentes de información en el cuento. Los chismes en el barrio que a Mario le molestan, pero que son parte del cuento,
Y recordarán también que en el cuento aparecen los anónimos, es decir, estas cartas sin emisor que le llegan tanto a Mario y a Delia, previos al casamiento, cuando ellos deciden comprometerse y casarse. Y acá, a partir de los anónimos, es interesante pensar la información que le llega a Mario, que le permite a él ir concluyendo exactamente quién es Delia. Hay un fragmento que les quería leer que dice: la gente que pone tanta inteligencia en esas cosas y como de tantos nudos agregándose hacia el final el trozo de tapiz, Mario vería a veces el tapiz con asco, con terror, cuando el insomnio entraba en su piecita para ganarle la noche. Esto ustedes lo van a encontrar en el cuento que ya leyeron, pero vamos viendo un poco a Mario, equivalente a Odiseo o Ulises en relación con Circe, como Mario teje desde el comienzo del cuento hasta el final, en este final que lo muestra triunfante porque él logra evadir la muerte de Delia y la deja a responsabilidad de sus padres, que Mario sospecha constantemente, sospecha sobre los novios muertos anteriormente, empieza a tejer y empieza también a dar fe, a creer en lo que dicen los anónimos, en lo que le dice el padre, en lo que dicen los vecinos, empieza él también a atar cabos. Si ustedes releen, hay una serie de momentos en los que se refiere a los animales, se refiere a las cucarachas, el polvo de las cucarachas, los licores que tomaba Rolo, que sufría del corazón y que finalmente muere de un síncope, de un ataque al corazón. Este suicidio un poco extraño de Héctor, que no tendría motivos reales, una carta un poco lejana que le deja a su madre. Entonces podemos pensar esta similitud fuerte entre Circe y Delia, y Mario como el Odiseo, como el Ulises, que logra salvarse, que logra salir de las manos de Delia y logra triunfar, así como Odiseo vence, entre comillas, a Circe. Bueno, cualquier elemento que ustedes quieran comentar, que quieran compartir, que tengan dudas, obviamente lo ponen en los comentarios, lo ponemos en Classroom, me mandan un mail y vamos viendo estas dudas, ¿sí? Chao, chicos.